va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy recibimos al doctor Álvaro Villar. Uno podría decir neurocirujano, pero además también mucha gente lo conoce por su actividad en el Hospital Maciel, en el Hospital de Tacuarembó. Es decir, una persona que ha construido una carrera, y yo podría decir, sin temor a equivocarme, una de las personas referentes en cuanto a la medicina y a la neurocirugía en el Uruguay. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. ¿Qué le gusta más? ¿La neurocirugía, la dirección de un hospital? Porque la realidad es que es muy reconocido de la gestión que ha llevado usted al frente del Maciel, más allá de que pueda haber algún problema con los trabajadores, que esas cosas pasan habitualmente en cualquier organización. Pero digo, cuando se habla de hospitales públicos, el Maciel es un centro de referencia. Sí, yo lo que más disfruto así es la neurocirugía, es lo que me gusta más sin duda. Pero el hospital realmente es un lugar lindo para trabajar, que me ha dado muchas satisfacciones. Hay un grupo muy lindo de trabajo. Eso es un poco una ventaja de la dirección. La neurocirugía se hace mucho en soledad, ¿no? Es un proceso muy por más que uno tiene ayudantes, tiene No está solo en el bloque. anestesistas, no está solo. De todas maneras, el acto de operar en sí es un acto que, si bien se hace en equipo, tiene un grado de soledad en cuanto Mire lo que le voy a a las preguntar, decisiones. y que se me entienda bien la Sí. pregunta. Más allá del bien, porque Ujú. obviamente cuando ustedes hacen una operación como una neurocirugía, una operación en la cabeza, muy delicada generalmente, donde la vida del paciente corre riesgo, porque abrir la cabeza Sí. es un riesgo, también sirve para saciar cierto ego, de decir, estoy haciendo algo importante, depende de mí y yo lo puedo hacer bien. ¿Hay algo de eso? Bueno, el operar, como cualquier actividad humana, ¿no? Es un desafío. Yo creo que hay actividades que son más que otras y creo que ahí el tema de la personalidad de uno es importante, es muy importante. El acto quirúrgico te obliga a poner una serie de características tuyas del carácter en juego, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de vencer el miedo. Es decir, uno no puede ser que suene raro pensar que el cirujano tiene que vencer el miedo, pero durante todo el proceso de la operación, cada vez que uno corta algo o avanza por una parte, ¿eh? Puede lesionar cosas y puede perder en algún momento el control de la operación. Entonces, la capacidad de vencer el miedo, de vencer la ansiedad, es decir, para mí el desafío más grande de la cirugía es controlar la ansiedad del cirujano. ¿Pero la ansiedad en qué momento se siente? ¿Ansiedad por terminar antes de la operación? No, ¿Ansiedad por qué? porque tú estás en una lucha contra un tumor, por ejemplo, contra una malformación, contra algo que está mal, ¿no? Un tumor en neurocirugía puede obligarte a estar 12 horas operando. ¿Ha tenido operaciones de 12 horas? Sí, claro, sí. En neurocirugía los tiempos son prolongados. Y Disculpe ahí... que le pregunte, la entrevista no iba a ir por este lado, pero la verdad nos se largó enganchamos a por ese hablar. lado, sí. ¿Qué abre la cabeza de alguien, Sí. ¿no? Se encuentra con un tumor. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, hay que irlo separando con mucho cuidado del cerebro, irlo rodeando y ir cortando cada una de las adherencias que tiene el tumor al cerebro sin romper ninguna arteria, sin romper ninguna vena. Entonces, el apuro ahí, si tú te apurás, eso juega en contra tuyo. Entonces, realmente, en algún momento uno siente como una lucha, que uno estuviera luchando contra un tumor, ¿no? Y a veces sentís que el tumor te gana y a veces te das cuenta que le pasaste a controlar vos, lo que nunca podés perder el control de la operación. Entonces, eso cuando, por ejemplo, cuando perdés el control, si rompes una arteria y empieza a sangrar, ya ahí empezás a apagar un incendio, entonces ya no tenés el control tú, ¿no? Los futbolistas dicen que ellos se retiran de jugar al fútbol y la verdad nunca vuelven a sentir
la sensación esa de salir del túnel de un estadio lleno, ¿no? De estar jugando por la selección y que esa... te dicen, mira, puedes ser técnico, representante, transmitir fútbol, pero esa sensación no la volvés a sentir. ¿Cree que algo así le va a pasar el día que no opere más? Esa adrenalina, esto que usted está contando, que es la lucha contra un tumor, por ejemplo, genera como una especie de adicción de decir, necesito vivirlo. Sí, yo creo que hay mucho de eso. Una cirugía es una situación que genera descargas de adrenalina muy grandes, y que implica, ya te digo, controlar eso. En todo momento tú sabes que hay un ser humano en tus manos que tenés que cuidar, que no... Y esa situación de que cualquier movimiento de más o cualquier jugada de más, ya usando la comparación con el fútbol, puede significarle un daño a la persona, al paciente que tenés en tus manos. Eso es algo que genera un estrés muy grande, y uno tiene que convivir con eso, tiene que mantener siempre un estado de ánimo bueno, tiene que mantener la calma, porque si el cirujano se descontrola, todo el ambiente de la sala de operaciones se descontrola, es decir, que de alguna manera vos tenés que estar de buen humor, si estás gritando... Tiene que tener todo bajo control. Exacto. Entonces, ese acto tiene mucho, ya te digo, de alguna manera un desafío, no es solitario, ya te digo, y es interesante cómo uno comparte eso con los ayudantes, ¿no? Y no le... Estar en la dirección del hospital. Usted es muy parecido. Usted parecido. Es uno de los neurocirujanos más reconocidos del país. Esa es la realidad. Seguramente, me atrevo a decir que debe haber tenido alguna oferta para irse a trabajar al exterior y ganar, no sé, 10, 15, 20 veces más del dinero que puede hacer acá en el Uruguay. Pero además, si se hubiera dedicado solamente a la neurocirugía, estoy seguro que recibiría más ingresos que siendo director del hospital. ¿Por qué? Y bueno, no sé, yo creo que eso te debe haber pasado a ti también. En la vida de cada uno de nosotros hay desafíos, hay momentos que uno toma decisiones de cosas, problemas que se busca, ¿no? Y creo que cuando a mí me plantearon, me ofrecieron tomar la dirección del Maciel, fue un momento que para el Maciel, yo tengo un sentimiento de mucho afecto por el hospital, porque yo ahí aprendí, ese hospital me dio todo. ¿Fue su hospital de residencia? Hice la residencia ahí, fui el primer residente de neurocirugía, y trabajé muchos años ahí, aprendí muchísimo ahí, aprendí a quererlo, y cuando a mí me ofrecieron la dirección fue un momento que el hospital estaba pasando por unos momentos más difíciles, que fue cuando las denuncias por los enfermeros asesinos. Entonces, ahí realmente una situación muy crítica. ¿No? Esa historia, ¿cómo terminó? Sí, que termina exactamente. Exculpado. Todo lo que hablamos, sí. Toda la historia. Pero no es que lo tejió la prensa, digo, hubo fallo de la justicia, Sí, fue toda una situación muy compleja. O sea, uno se pone a ver en retrospectiva y perjudicó, vamos a decir, toda esa historia, la vida de mucha gente, ¿no? Empezando por la del director de ese momento, es un excelente médico, un profesor en el sentido de maestro, ¿no? Que es el doctor Gabús, que era el director en ese momento, y que ahora dirige, ya lo dirigía de antes, ¿no? El Centro de Hematología, no, es un referente en todo el país, ¿no? Ya vamos a estar hablando de la gestión del Maciel y de lo que usted representa, pero ¿no le quita tiempo para de repente estudiar más, perfeccionarse, ir al exterior? ¿Eso no lo extraña? En cuanto a su profesión, digo, del neurocirujano. Uno tiene que seguir formándose y tiene que seguir estudiando y tiene que estudiar los casos, porque yo sigo operando, así que no... Sí, por eso sigue de alguna manera ejerciendo su actividad. Claro, disminuí mi actividad. Yo no era compatible el cargo de director con el de
con el de neurocirujano de piso, me mantuve solo la guardia que hago ahí una semana al mes. Pero agenda Y es operación, vamos a decir. Algunas operaciones en el Maciel. Donde sigo operando de coordinación dentro del sector público es en Tacuarembó, que hay un fin de semana al mes que me voy a Tacuarembó y ahí opero. Pero... Y doctor, disculpe, ¿le pasa mucho que viene gente y le dice, doctor, la verdad, tengo esta patología, tengo esta situación, tengo a un familiar con esto, y yo quiero que me opere usted? Bueno, eso es una de las situaciones mejores para un cirujano, cuando alguien viene y le pide, ¿no?, que quiere que lo opere. Yo sigo operando y sigo teniendo pacientes, y hay pacientes además que me parece, digo, yo tengo una policlínica los martes de mañana en Maciel y sigo pacientes que algunos de ellos hace más de 10 años, algunos más de 20 que los vengo siguiendo, es decir, que en cirugía tú no podés cortar tampoco y decir, bueno, ahora, porque son pacientes tuyos que tú los seguís y algunos que los operaste, ¿no? Y dentro de la gestión del Maciel, que lleva ya 7 años. 7 años, eso le iba a decir, 7 años. Cuando uno no mira la foto, porque hiciste, la foto puede ser, bueno, ahora estoy hace 10 días con problemas que me pararon en función de salud pública, me protestan. Esa es la foto. Pero es la película de los 7 años. ¿Qué le deja? ¿Cuál es su mayor satisfacción? Bueno, yo creo que nosotros logramos dentro del hospital un poco que es lo mismo, es tratar de mejorarle las posibilidades de tratamiento a la gente que se atiende ahí, que el hospital incluso haya ampliado la oferta, es decir, hay servicios nuevos que antes no teníamos, algunos servicios de punta. Ahora en pocos días nosotros vamos a presentar los resultados de las primeras 10 biopsias de próstata guiadas por fusión entre ecografía y resonancia 3 Tesla, es decir, es algo que hasta ahora los uruguayos tenían que ir a hacerse en el exterior, pagar $20,000 en Miami para que se hiciera esa biopsia, un procedimiento que ahorra, que nosotros podríamos estar bajando las indicaciones de cirugía en próstata a un 30%, es decir que hay una inversión, pero también hay un retorno. Hay un retorno y son procedimientos nuevos, todo el desarrollo de la parte de oncología que ha tenido el hospital, el desarrollo, bueno, en áreas que, por ejemplo, en cirugía plástica, bueno, lo que estamos haciendo en cirugía bariátrica, son todas áreas que se han ido ¿Sabes lo que pensé creando, que me iba a decir, ¿no? la verdad? Que logró, porque no es algo solitario, más allá de que sea como de alguna manera en la oficina, en algún momento de estar solo y de definir las grandes líneas, pensé que me iba a decir, la verdad, logramos revertir la imagen. Eso de hace 7 años que era el Hospital Maciel, hoy, la verdad, la imagen que tiene la gente es otra, de un hospital. Y capaz que es incómodo lo que le voy a preguntar. Pero ¿sabes lo que disculpame uno... una cosa, eso es como el primer momento, ¿no? Es decir, vos primero tenés que revertir esa imagen, pero si nos hubiéramos quedado ahí, yo entiendo que eso sí es algo era muy importante, estoy de acuerdo contigo que es algo. El hospital ahora está en otra situación, el hospital, y creo que eso es la obligación que tiene cualquiera que dirige un hospital, es que esté peleando la excelencia, no se conforme con no ser malo. Yo vi alguna entrevista donde usted hacía referencia al tema de la excelencia, de primero pensar en la excelencia y después, vamos por la excelencia, pero primero pongámonos el objetivo de la excelencia, de que nuestro hospital sea excelente y después llegaremos a la excelencia o pegaremos en el palo, pero vamos a estar cerca. Ahora, por eso yo decía que capaz que es una pregunta incómoda. ¿Sabes la pregunta que se hace mucha gente? ¿Cómo pueden subsistir en un mismo ecosistema, en el ecosistema de la salud pública, hospitales como Tacuarembó, como el Maciel, hospitales que son de referencia, uno podría decir algunas áreas de clínicas también, y seguramente me pierdo de algunos otros, no sé, la otra vez yo veía el Hospital de Colonia, la verdad está precioso, está espectacular, y otras realidades que son tan distantes, donde la gente se queja por la mala atención, se queja por las colas, por las filas, por servicios que no son...
¿Cómo puede pasar eso? Bueno, sí, es una pregunta compleja porque yo creo que el avance no se produce en bloque, no es homogéneo nunca, ¿no? Es decir, es un desafío que nos planteamos los uruguayos, es una empresa que en tamaño y complejidad no tiene igual. Yo a veces pongo el ejemplo de Conaprole como una empresa de un nivel de complejidad similar, pero estás hablando de una empresa que tiene más de 990 puestos de atención, con una variedad brutal de ofertas y atendiendo a 1.200.000 usuarios. Eso como empresa, y estamos, es relativamente joven, también como institución, y estamos viendo a ver si somos capaces de gestionar eso de forma eficiente, con excelencia. Pero como empresa de unidad de negocio, debería ser el homogénea. Maciel funciona bien, y de repente hay otros ejemplos de funcionar mal. Cosa que pasa en la mayoría de las empresas grandes, ¿no? Es decir, vos tenés lugares que andan bien. La diferencia un poco es que tú acá no puedes cerrar, decir, no, yo sé, cierro, no sé, un departamento determinado, no quiero poner ningún ejemplo, ¿no? Pero este departamento no va a estar más. En ACE no podés hacerlo. Entonces, aún en los lugares más difíciles que hay, no podés cerrar. Tampoco podés decidir si abrir sucursales en un lugar o no. Tenés la obligación de atender en todos los lugares. De tal manera que hay lugares a los que es muy difícil conseguir que vayan los especialistas, que vayan los enfermeros, enfermeras, los técnicos, pero igual vos tenés que tener abierto y no digo que no se pueda, pero creo que esto va a llevar un tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que rechazó ser presidente de ACE o ministro de Salud Pública? Porque Bueno, le ofrecieron, según la información que yo tengo, le ofrecieron las dos. Bueno, yo lo que he dicho en todos lados es lo mismo que te dije hoy al empezar. A mí me parece que igual, yo te decía, tiene muchas cosas en común con una operación. Vos cuando empezás algo, un trabajo, una operación, por ejemplo, la tenés que terminar, ¿no? Tenés que planificarla ya en el inicio, de cómo la querés terminar. Y en la operación del Maciel, ¿usted en qué fase está? Casi por la mitad. Yo creo que para realmente modificar un hospital como nos planteamos con el equipo que estamos en la dirección de hospital, todo un equipo de gestión, y yo te diría que en la planificación esa trabajaron los jefes de los servicios, de cada uno de los servicios que intervienen ahí. Nos planteamos objetivos que no se logran en menos de 10 años. Nosotros nos hemos planteado cambiar la cultura de la organización, y dentro de la cultura de la organización lograr mejorar el trato al paciente y la forma de interrelacionarse entre los que trabajamos ahí. Para lograr un cambio así no podés lograrlo en menos de 10 años. Entonces, va 7. yo creo que uno tiene que terminar esa tarea. Y después veré, es muy probable que vuelva a la neurocirugía y que deje el lugar a otro. Bueno, que vuelva a dedicarme por entero a la neurocirugía. Creo que ahora, los procesos tienen ahora esos tiempos. en ACE están en un proceso de recambio de directores, de recambio no, me voy a corregir, de hacer que los directores concursen para o mantenerse o recambiarse en el cargo. De hecho, terminé la primera fase hace relativamente poco, una semana, una cuestión así. Y está prevista la segunda fase para los primeros meses del año que viene, si no me equivoco. ¿Usted va a reconcursar entonces? Yo sí, en ese sentido me parece que yo tengo un compromiso con la gente que está ahí, que aceptó trabajar juntos y destinar su parte de su vida a esto, a un proyecto. Me parece que tengo la responsabilidad. Pero estamos en un año que se viene electoral. Sí. ¿No? Y en esto, aparte, la realidad de todas las tiendas políticas han reconocido su gestión. Pueden sonar el teléfono, Álvaro, no reconcurse. Yo te necesito porque quiero que estés en ACE o quiero que seas el ministro de Salud. No lo piensa. Yo pienso varias veces en que un hospital vale por sí mismo, no como proyecto, es decir, es bueno
Es decir, como proyecto en el que uno puede estar contento y puede estar trabajando bien. No necesitas subir a otros lugares, no es una escalera. Y si vos lo ves como una escalera, creo que estás mal. Entonces, me parece que eso es muy importante. Por eso yo me he quedado ahí, por eso sigo ahí, y creo que y le pido eso a los que están conmigo también. Nosotros hicimos casi un pacto de sangre. Lo que pasa es que alguien le podría decir, casi un pacto de sangre. Sí, porque cualquiera de los integrantes del equipo de dirección ha tenido ofertas para irse a otros lugares de ACE, de varios tipos. Porque hay varias cosas en el hospital que se han ido cambiando, entonces varios de los integrantes, algunos se han ido, pero hay un grupo que se ha mantenido unido, es un grupo fuerte y que yo les he planteado eso, que considero que tenemos que quedarnos un tiempo, que eso es uno de los problemas que veo en otros lugares. Direcciones que han durado muy poquito tiempo, o claro, recambios muy... Alguien le podría decir, bueno, también, pero usted está apuntando a la excelencia en el Maciel, ¿cuán mejor sería apuntar a la excelencia como presidente de ACE? Y decir, bueno, que el objetivo de la excelencia se alcance en la mayor cantidad de hospitales posible. Bueno, yo no he logrado eso todavía en el Maciel, es decir, no debería, ¿entendés?, pensar... Sí. Ahora, hay una cosa que tú dijiste, hay un proceso muy interesante que se está dando en ACE, y es el tema de cómo se eligen las personas, ¿no? Lo que hay atrás de los concursos, esto que se está haciendo, es un cambio de concepción. Es decir, yo espero que hayamos aprendido la lección, soy optimista en eso, o que hagamos una buena lectura de lo que pasó, de que distribuir los cargos de las direcciones de los hospitales por sector político no era una buena alternativa, no era un buen camino, que las direcciones de los hospitales deben elegirse de otra manera. Pasaron dos cosas. Uno podría casi que identificarlas claramente. Por un lado, mientras estuvo la estructura antigua, llamémosle, del Ministerio de Salud Pública, como órgano no solamente controlador y fiscalizador, sino que llevaba adelante la política de lo que no existía, que era ACE, o sea, de asistencia al sector público. Ahí había muchas designaciones políticas, muchas designaciones de, bueno, eras de determinado partido, de confianza, de, no, vos trabajabas conmigo. Después se crea ACE y se da una lógica de, ahora, que no sea tanto un tema político, pero sí que demos participación a personas que no tienen por qué ser médicos o no tienen por qué... No, pueden ser enfermeros y ser directores de hospitales, en el interior pasó, o pueden tener otros tipos de dedicaciones y ser directores de hospitales. Es decir, tampoco era mérito, era simplemente personal de confianza y como mostrar que no tenía que ser el cargo del director del hospital reservado para un médico. Fueron dos errores, o sea, ¿estuvo mal esa decisión? ¿Fue una decisión errónea, equivocada? No, yo no creo que sea equivocada. Yo lo que creo es que es muy difícil definir cómo elegir a un buen director de hospital. Muy difícil. Alguien podría decir, la verdad, lo más fácil es hacer lo que se está haciendo ahora. Concurso, mérito y se designa. Bueno, parece ser lo más fácil. Eso resuelve un problema que es ese que yo te decía. Es decir, ojo, a mí me parece que es muy importante encontrarle una explicación a las cosas más allá de la maldad o de que hay un plan de hacer. Entonces, es decir, hay una cuestión, hay un razonamiento lógico, y es que si tú elegís a un presidente, la población vota a un presidente y él quiere hacer un plan de salud determinado, la población le pide que haga eso que él prometió. Entonces él, ¿qué hace? Elige a un ministro que esté de acuerdo con eso para lo que lo eligieron. Pero después termina un enfermero de 27, 28 años, director de un hospital. Bueno, el problema es hasta dónde, porque el ministro dice, bueno, yo sí quiero llevar adelante esto que me encomendó el presidente. Esto sin ser despectivo con los enfermeros, ¿no? Pero digo, alguien que tiene 27, 28 años, que trabaja en enfermería, muy difícil que tenga las capacidades para dirigir una política de salud de un centro, más en el interior, donde todos sabemos que tampoco es que existen varios lugares donde uno se pueda atender, ¿no? Digo, sí, por la relevancia, hago referencia a esto. Sí, por eso, yo estoy de acuerdo en eso. Creo que hay razones lógicas para que determinados cargos sean políticos, ¿no? Pero que ya a nivel de las direcciones de los hospitales
debe prevalecer conceptos técnicos. Y esos conceptos tienen que ser en función de los resultados en la gestión. Es decir, tienen que haber objetivos de gestión bien claros, hay una línea de trabajo bien clara dentro de la salud y controlarte de acuerdo a eso y ver si lográs esos resultados o no. Si no los lográs, creo que no tenés que seguir en ese lugar. Otra mancha probablemente para, a ver, esto suena grueso, pero para los directores de hospitales, pues si ponemos todo en la misma bolsa, fue algunas situaciones donde se mezcló el interés público y privado. Así lo determinó la justicia, incluso con la creación de empresas de ambulancia, todo lo que pasó en Villa Unión. ¿Eso lo toma así como una especie de mancha para la tarea que ustedes realizan? Yo creo que nosotros somos servidores públicos. Ese concepto que viene de muy atrás en la historia nuestra, hay que respetarlo y que uno tiene que actuar dentro de la ley y que los fines no pueden justificar los medios, ¿no? Es decir, que eso es importante en la gestión diaria del hospital. Para nosotros era clave, y creo que en un hospital del tamaño del Maciel es clave, que dentro del equipo de gestión, es decir, dentro de la dirección, tiene que estar sentado ahí al lado nuestro un abogado y un contador. Es decir, la idea de que los médicos solos podemos dirigir es falsa, eso es un error. Nosotros sin un abogado, una asesoría legal fuerte en todos los actos tuyos, porque la gestión de DECIA al lado nuestro como parte del equipo de dirección no es solamente decirme cuando determinada medida que quiero tomar o determinada decisión no es legal o no es correcta, sino en cuestiones tan delicadas como por ejemplo una situación que estamos viviendo ahora de si un padre puede recibir la donación de un hijo de 16 años. Es un tema legal que los dos abogados que trabajan en la dirección de Maciel están procesando y que son problemas. Nosotros tenemos continuamente situaciones legales que se nos dan. Pero más allá de eso, en la complejidad de la gestión, de las licitaciones, de los procesos de compra, de las adquisiciones, ¿no? Es fundamental tener un excelente administrador. Pero usted nunca hubiera hecho una empresa de ambulancia y prestarle servicio al hospital que usted dirige. Yo creo que uno tiene que... Entiendo lo legal, pero hay un tema ético mantener también. la ley, mantenerlo legal, ser muy cuidadoso en las cosas que hace y además, y yo creo que eso es fundamental, tratar de separar en la mayor medida de lo posible lo empresarial de la práctica médica. Eso es algo que ya desde mi viejo lo aprendí, que si vos te podés dedicar en la salud, podés dedicarte a dirigir empresas, a ser un empresario de la salud. Eso es un camino, y es un camino absolutamente válido, y es un camino que yo considero que es muy necesario en la salud, para que la salud funcione, que hayan empresarios, buenos empresarios que estén en la salud. Y después está el trabajo de los que prestan atención. Esas dos cosas no se pueden pisar. Creo que hay que intentar que no se pise. La última, menos un minuto me queda, así que lo voy a complicar por la pregunta. Bien. Y lo voy a complicar por el tiempo para responder. ¿Tiene que tener un IMAE el hospital de Tacuarembó? Sí, tiene que tenerlo. Porque veo que ahora está el tema de si es Maldonado, si es Tacuarembó, que se había prometido en Tacuarembó. El hospital de Tacuarembó tiene toda la estructura para comenzar el IMAE cardiovascular. Es una lucha de todo, no solo del hospital, sino de la población de Tacuarembó y de esa zona. Creo que hay que llevarlo adelante. Después se irá definiendo las características, pero es fundamental. Ahora están por inaugurar un angiógrafo digital. Nosotros estamos en una competencia ahí con Ciro. A ver quién lo estrena. A ver, porque el Maciel está por inaugurar el angiógrafo para el tratamiento de la CBE y seguramente Ciro nos gane con la instalación del angiógrafo para el tratamiento de estos pacientes allí, ¿no? Ahora ya me quedó todo el tema de la CBE para hablar.
que la verdad que tenía un capítulo importante para dedicarle porque me parece bien interesante. Bien, cuando quieras. Pero vamos a hacer eso. Vamos a hacer un programa especial dedicado al tema del tratamiento del ACV en el Uruguay, que vaya si es complejo. Perfecto. Le agradecemos su presencia. Gracias a vos. Y con ustedes nos reencontramos mañana con una nueva entrevista 930. Que pasen ustedes muy bien, que tengan buena jornada. Chau, chau.